¿Alguna vez te has sentido rechazado? Uno de los sentimientos más dolorosos en nuestra infancia es el sentirnos rechazados o sentirnos abandonados. Heridas de rechazo o heridas de abandono pueden acompañarnos dolorosamente el resto de nuestras vidas. Puede que pasemos la vida buscando ansiosamente la aprobación y la aceptación en otros, preguntándonos una y otra vez, ¿soy valioso? ¿Me aceptarán como soy? En la Biblia, en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16, encontramos una historia acerca de esta situación. Empezaron a llevarles a Jesús niños para que los bendijera, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban haciendo los discípulos, se enojó mucho y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Me pregunto por qué los discípulos trataron de impedir que los niños se acercaran a Jesús. La Biblia no da una explicación, pero el contexto permite identificar varias razones. Probablemente los discípulos trataron de impedir que los niños se acercaran a Jesús porque seguían pensando según los valores culturales de su tiempo, donde los niños socialmente ocupaban una posición de escaso prestigio, no tenían derechos propios ni influencia pública y dependían completamente de los adultos. Quizás querían proteger el tiempo del maestro y consideraban que los niños no eran suficientemente importantes para recibir su atención. Sin embargo, Jesús corrige esta perspectiva con firmeza, revelando que el reino de Dios pertenece precisamente a quienes son como los niños. Llegan con humildad, dependencia y confianza. La indignación de Jesús subraya que impedir el acceso a Él de quienes parecen pequeños o insignificantes contradice el carácter mismo del reino. Marcos muestra repetidamente que los discípulos no entendían completamente las enseñanzas de Jesús. Discutían quién era el mayor, buscaban posiciones de honor. Ahora impiden que los niños se acerquen. Todo esto refleja una comprensión todavía influida por los valores humanos de grandeza y privilegio de esa época. Este pasaje no aparece aislado. Forma parte de una sección de Marcos desde el capítulo 8 al capítulo 10, en la que Jesús redefine continuamente lo que significa ser su discípulo. Los discípulos, por su parte, buscaban ser los primeros, deseaban ocupar los lugares de honor, consideraban poco importante a los niños. Pero Jesús responde enseñando que en su reino el mayor es el servidor, el último puede ser el primero. Quienes carecen de estatus son recibidos con honra. Así, el episodio de los niños ilustra una inversión radical de los valores sociales y religiosos. El problema principal no era un rechazo a los niños como individuos, sino que los discípulos aún no habían asimilado la lógica del reino de Dios, donde el valor de una persona no depende de su edad, posición social o influencia, sino de la gracia con la que Dios la recibe. Si te preguntas, ¿soy valioso para Dios? ¿Me aceptará Dios? ¿De verdad Dios desea que me acerque a Él? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Somos valiosos para Dios. Dios nos acepta. Dios desea que nos acerquemos a Él tal como somos. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me despido recordando que todos los seres humanos somos valiosos para Dios, porque Dios nos ama profundamente. El mandamiento mayor de Dios es amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo de la misma manera como Él nos ha amado. Soy Maciel Suárez. Dios te bendiga. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.